Esto es una diapositiva que ya han visto ustedes en varias ocasiones. Es básicamente los órganos que se afectan con el mieloma múltiple, donde vemos pues, que el riñón, nos acaban de hablar ahora, que es uno de los órganos que se afecta, pero también sabemos que los huesos se pueden afectar. De hecho, es uno de los síntomas que nos obliga a tratar el mieloma cuando hay afectación de estos órganos. ¿Qué pasa en este hueso cuando tenemos un mieloma múltiple? Pues básicamente el hueso de una persona sana ha de tener un perfecto equilibrio entre lo que es la formación de hueso y la resorción que se llama del mismo hueso. El hueso está en constante movimiento, se fabrica, se destruye, se fabrica, se destruye. Esto en cualquier persona. ¿Qué pasa en el mieloma? Pues que esta balanza, este equilibrio se rompe totalmente, entonces hay un aumento de la destrucción o la resorción del hueso. En cambio, todas las moléculas que facilitarían la formación del hueso están bloqueadas o disminuidas. Por lo tanto, esta balanza se tuerce y lo que acabamos teniendo son fracturas óseas con dolor, con también incluso hipercalcemia. El hueso está lleno de calcio y uno de los efectos secundarios de estas alteraciones es que haya hipercalcemia, incluso también, y luego hablaremos una pincelada de lo que podrían ser algunos de los síntomas neurológicos asociados a alguna de las fracturas óseas. Esta diapositiva simplemente es para que ustedes vean un poco cómo trabajan estas células dentro del hueso. Esta parte del final, de color más marrón, representaría el hueso, donde aquí tenemos pues, unas celulitas que están intentando fabricar hueso, otras que la destruyen. Entonces aquí vemos todas aquellas moléculas, que no vamos a entrar en ellas, que están bloqueadas o estimuladas, y lo que están haciendo es este desequilibrio que hemos hablado de la balanza anteriormente. Hemos hablado del riñón, hemos dicho que el riñón, incluso en la recaída, hasta en el 60% de las personas se puede ver afectado. Pues resulta que los pacientes con mieloma también pueden tener afectación ósea en más del 60% de nuestros pacientes, y es que casi todos ellos van a tener además dolor óseo asociado. Por lo tanto, el tratar o el prevenir estas lesiones óseas va a ser de vital importancia en estos pacientes con mieloma. Yo creo que sobre todo nuestra idea, nuestro objetivo del tratamiento es sobre todo evitar estas fracturas óseas o deformidades que van a condicionar un dolor crónico posteriormente, pues probablemente para toda la vida en estos pacientes, aunque ya hemos dicho que vamos a controlar el mieloma o que cada día estamos más cerca de su curación. Este 20% de personas con dolores óseos o con fracturas crónicas quizá van a tener que quedar con dolores tipo artrosis, pero de forma crónica, y deberíamos intentar evitarlo. No me quiero repetir y lo hemos comentado, pero hay que recordar que las lesiones óseas y las alteraciones del calcio forman parte de los síntomas CRAP o de los principales síntomas del mieloma, y por lo tanto es algo que nos debería preocupar a todos nosotros. Pero cuando hablamos de enfermedad ósea, todos pensamos en la fractura del hueso, y no solamente la lesión ósea en el mieloma la vemos en forma de fracturas, sino que nuestros pacientes pueden tener ya una fase precoz, y lo podemos ver en forma de afectación, en forma de osteoporosis. Conocemos la osteoporosis en las señoras menopáusicas que toman suplementos de calcio, suplementos de vitamina D. Pues nuestros pacientes con mieloma también pueden tener huesos osteoporóticos con riesgo de tener fracturas en cualquier momento, con cualquier caída. También pueden tener lo que nosotros llamamos lesiones líticas. Después veremos algún ejemplo, que son lesiones ya en el hueso con mucho riesgo de que se puedan fracturar del todo. Y en ese caso de que se hayan fracturado, hablamos de que nuestros pacientes tienen fracturas patológicas. Pero además, si hay mucha alteración en los huesos, lo que nos puede pasar es que tengamos un aumento del calcio, una hipercalcemia, que aparte de estar relacionado con el hueso, hemos escuchado anteriormente que también nos puede afectar al riñón, con lo que si tenemos mucha afectación ósea, tenemos hipercalcemia, ojo, porque podemos tener también insuficiencia renal. Esto sería algún ejemplo de lo que serían las lesiones óseas que nosotros llamamos. Cuando hablamos a los estudiantes, decimos que es típico de los pacientes con mieloma que tengan lo que se llama el cráneo en sal y pimienta. Cada vez lo vemos menos gracias
al diagnóstico precoz de los mielomas, pero esto tendría que ser básicamente todo blanco, es una radiografía de un cráneo y todos estos puntitos negros pues básicamente es donde falta calcio, donde falta hueso y esto es muy típico de los pacientes con mieloma y aunque ahora hablaremos de las pruebas de imagen, fíjense ustedes que con una radiografía simplemente lo podríamos llegar a visualizar. No solamente se afecta al cráneo en el mieloma, sino que básicamente se pueden afectar todos los huesos del esqueleto. Es muy típico la afectación de lo que nosotros llamamos huesos planos, sobre todo pues eso, cráneo, costillas y zona de las caderas, pero evidentemente vemos fracturas en muchos otros órganos y las vértebras porque soportan mucho peso y también huesos largos como el húmero o el fémur en las piernas pues se pueden ver afectadas. ¿Qué hacíamos anteriormente y qué se puede seguir haciendo en algunos centros para detectar estas lesiones óseas? Pues lo que nosotros llamamos una seriada ósea y es una proyección de 13-14 radiografías, donde a veces nos vienen los pacientes y nos decían antes, es que me han hecho fotos de todo el cuerpo. Pues sí, intentamos cubrir todos estos huesos que decíamos que pueden tener riesgo de romperse para realmente asegurarnos que este mieloma, si queremos que sea un mieloma quiescente, como el que nos comentaba la doctora Mateos, tenemos que asegurarnos que no tenga ninguna lesión ósea. Entonces, haríamos una radiografía de todas estas zonas, pero sí que es verdad que muchos de los pacientes con mieloma vemos que tienen manifestaciones a nivel de esqueléticas, pero el problema de la radiografía a día de hoy sabemos que es una prueba que no nos detecta todos los pacientes con reales alteraciones óseas y solamente empezamos a ver estas alteraciones si ya nos falta un porcentaje importante de masa ósea, con lo que seguramente a muchos de ustedes a día de hoy, aparte de las radiografías, le habrán hecho otras pruebas de imagen para detectar estas lesiones óseas como son un TAC, un PET-TAC o bien una resonancia magnética, que son las técnicas que nosotros realizamos a día de hoy para detectar estas lesiones. Entonces, con estas técnicas de imagen vamos a detectar más o menos un porcentaje importante de pacientes, y hemos comentado que puedan tener osteoporosis. También podemos detectar lesiones líticas, que es cualquier rotura de uno de los huesos que estemos valorando, ya sean las costillas, el húmero, cualquiera de los huesos. Pero es que además, ojo, porque muchos de nuestros pacientes ya vienen a la consulta con un dolor óseo, el típico dolor lumbar, que bueno, pues lo más normal a una persona cuando le duele la espalda es que no tenga nada. Pregunten a sus vecinos, a sus amigos, ¿quién no le duele la espalda? ¿No? Porque, bueno, pues nuestros pacientes con mieloma han podido venir con dolores crónicos ya previamente y hasta el 70-80% de los pacientes que llegan a la consulta ya vienen con un dolor secundario a alguna de estas lesiones óseas. Una mención especial creo que sería a las lesiones que se producen en los cuerpos vertebrales, en las zonas de la espalda, porque se pueden aplastar, pero cerca de estas vértebras tenemos, y ahora lo veremos más adelante, el canal medular y podemos tener problemas también de movilidad. Estas lesiones, estos agujeros negros que ustedes ven aquí en esta radiografía son lesiones óseas que podemos ver en pacientes de mieloma. Pero algo que también hemos aprendido y sobre todo han aprendido nuestros traumatólogos es que hoy en día los pacientes con mieloma pueden tener una supervivencia muy buena y con los nuevos tratamientos podemos controlar el mieloma y por lo tanto pueden hacer intervenciones quirúrgicas para solucionar estas fracturas igual que las que hacen en cualquier otra persona que no tenga un mieloma y por lo tanto quizá alguno de ustedes también tiene alguna intervención quirúrgica pues para fijar algún hueso o incluso alguna parte de la vértebra como podría ser esta vértebra de aquí, que sería una vértebra que estaba enferma, que se acabó chafando. Fíjense que la altura de este cuerpo no es la misma que esta de aquí y esto en algún momento se puede plantear hacer un tratamiento quirúrgico, sobre todo porque muchas veces esto sería esta parte de aquí serían las vértebras, esta zona aquí entre gris y blanco sería el cordón medular, que es donde pasa la corriente nerviosa y la sensibilidad del cuerpo. Entonces, si aquí si hay una afectación en esta zona de aquí, ¿qué puede pasar? Que tenemos un dolor más intenso y además nos podemos quedar con dificultad al caminar y esto para nosotros representaría una urgencia de tratamiento. Esto es un ejemplo de lo que nos ha comentado el doctor San Miguel antes, de los pacientes que empezaban a tratarse el siglo pasado con grandes deformidades y realmente lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes con dolor óseo, con enfermedad ósea es, primero, un tratamiento preventivo, también
hemos comentado un tratamiento de estas complicaciones y sobre todo complicaciones a nivel del calcio o complicaciones neurológicas. Por supuesto, tratar la enfermedad y tratar el mieloma lo antes que podamos y con los mejores fármacos que tengamos y de las consecuencias de esta enfermedad. Algo que seguramente ustedes les han puesto prácticamente a todos si tienen enfermedad ósea o incluso si no la tienen para hacer prevención es lo que llamamos el Zometa o ácido zoledrónico para hacer prevención y tratamiento de estas lesiones óseas. Y a veces le decimos, le ponemos el calcio. No, es una medicación que lo que hace es intentar fijar el calcio en estos huesos que están enfermos. También tenemos anticuerpos monoclonales como por ejemplo el denosumab, que es una medicación que va directamente también a las células estas que están en la balanza un poco de forma incorrecta y las bloquea y no se utiliza demasiado en el mieloma, pero aquellos pacientes con insuficiencia renal podría ser una alternativa y sobre todo intentar pues, utilizar tratamientos activos, como hemos comentado, con los nuevos fármacos. Seguramente, si hay mucho dolor o es una lesión que los traumatólogos consideran inestable, se puede plantear la fijación de este hueso con radioterapia, también que es una terapia que utilizamos, pero sobre todo fíjense que tratamientos como bortezomib o lenalidomida, que ya hace años que utilizamos, hemos visto de forma in vitro que tiene acción sobre los osteoclastos y osteoblastos, que son aquellas células que estaban en la balanza y estaban haciendo que el hueso se rompa. Y para acabar, sí que quiero recordarles de algo muy importante y es lo de la analgesia. No tengan ustedes miedo en tratarse el dolor. Mientras nosotros tratamos el mieloma y todavía no se ha controlado, es probable que necesiten de tratamientos analgésicos intensos, por ejemplo, morfina o similares. En el momento que este hueso mejore, ya los retiraremos, pero realmente es importante intentar tratar el dolor en la intensidad que cada uno necesite. Y ya recordar pues, que es una enfermedad frecuente, puede realmente ser incapacitante, que podría llegar a ser reversible, pero que en algunas ocasiones se convierte en un problema crónico y que en algunas ocasiones podría llegar a ser una urgencia de tratamiento. Esto es todo y muchísimas gracias.